Yo hablo más Estamos de los aquí temas de debatiendo el delitos video, electorales, ¿no? Lucelina, sí. Bueno, aquí estamos de vuelta, sigue la W, gracias por estar con nosotros. Es que yo veía que otro tema aquí de Otoniel, pero supongo que eso es una falla del guión. Gracias por estar con nosotros, nos vamos ahora con nuestra guerra, la guerra en Arauca, porque hay una nueva decisión judicial que obliga a las autoridades a brindar una protección especial, sobre todo a los más jóvenes, a los niños afectados por esta situación. Esto tiene algo que ver, Mauricio, con una acción de tutela de la que hablamos tal vez hace un mes y medio. En enero. En enero, sí, claro. Entonces, Una tutela, hace ya mes y medio tal vez. Claro, una tutela que había ordenado que se hiciera un censo de la población de niños, niñas y adolescentes en el departamento de Arauca que estaban siendo víctimas de todos estos hostigamientos del ELN durante los primeros días, que fue unos bombardeos, hubo desplazamiento. Todas estas acciones no se cumplieron. Aparentemente, pues algunas personerías lo que hicieron fue entregar alguna información parcial, pero no completa de lo que realmente estaba pasando. Por eso, incluso, la decisión fue impugnada, perdón, y en segunda instancia, hoy el Tribunal de Arauca, el Tribunal Superior de Arauca, ha confirmado esta decisión e insiste en que las organizaciones, las instituciones del Estado deben garantizar y proteger a los niños, niñas y adolescentes. Pero se establece, Mauricio, a través de esta decisión del juez, cuáles son las rutas o cuáles son los caminos a través de los cuales el gobierno tendría que dar esta garantía para esta población vulnerable, o precisamente eso es lo que tendría que decantar de alguna forma las distintas oficinas, las distintas entidades que se encargan de ese tipo de casos. Lo primero que tienen que hacer es el censo de la población que fue víctima, quienes resultaron desplazados, si hubo alguno que resultara herido, los diferentes tipos de violencia que se pueden ejercer contra los niños, incluso de reclutamiento, porque claro, también se habla de unos niños que desaparecieron, establecer cuál es ese censo y por cuáles delitos estos menores habrían sido víctimas por parte del accionar del ELN en estos primeros días. Y con base en esa información, las diferentes instituciones, el Ministerio de Defensa, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Unidad para Reparación a las Víctimas, tienen que atenderlos, darles todas las garantías y ofrecerles ese derecho que se les está vulnerando. Sin embargo, hay otro punto, Juan Pablo, que también está pendiente por estudiar, y es el de declarar el estado de cosas inconstitucionales en el departamento de Arauca, porque es que allí hay un abandono del Estado, eso lo hemos visto, y en ese orden, pues el tribunal da la razón, dice que sí, efectivamente, podría constituirse un estado de cosas inconstitucionales, pero que debe ser la Corte Constitucional quien de fondo estudie, analice y defina si allí se hace este tipo de declaratoria en el departamento de Arauca. Nos acompaña a esta hora nuestro invitado, él es Joan Rueda, quien ha interpuesto esta acción de tutela y ha estado pendiente que se le responda debidamente por parte de las instituciones allí en el departamento, incluidos los municipios y las diferentes instancias. Joan, bienvenido a Sigue la W. ¿Qué pasó con ese primer informe? ¿Por qué no respondieron las instituciones como debía ser? Y lo que vemos en este fallo es que hay un informe parcial solamente en Saravena, si no estoy mal. Hay un informe de 65 niños que fueron víctimas, pero se cree que son más. Sí, Mauricio, muy buenas tardes y muchas gracias por visibilizar justamente esta situación. Frente al tema de los informes, debemos recordar que desde el mes de enero el juzgado de primera instancia decretó hacer este censo y ninguna de las instituciones accionadas, que en resumen para que nos entiendan fueron las personerías de Tames, Fortul, Saravena, Arauquita, y también las alcaldías municipales tenían el deber de sacar este censo. No cumplieron con su deber a pesar de que han pasado prácticamente casi 2 meses desde que se dio la orden y simplemente dieron algunos informes preliminares de primeras denuncias que recibían por parte de la comunidad. Recordemos que en un principio la misma Defensoría y Procuraduría dijeron que eran casi 3.000 familias desplazadas de cada uno de estos municipios y las personerías fueron recabando algunas denuncias. Decían, por ejemplo, que 69 en el caso de Saravena, que 2 en el caso de Arauquita, que 8 en el caso de Fortul. Y justamente al dar esta información incompleta es que el juez de tutela los requiere, dice, no, háganme el favor y hagan un censo completo, detallado del mes de enero por estos hechos violentos, de cuántos niños, niñas y adolescentes fueron desaparecidos, desplazados, y le agrega incluso un agravante, y estos que se encuentran también en amenazas de reclutamiento,
Incluso en la acción de tutela se reconocieron a un par que ya se encuentran justamente con esta amenaza y se tomaron o se ordena tomar las decisiones respectivas para que pueda restablecerse el derecho de estos menores de edad. ¿Cuál es el plazo que tienen las instituciones para responder esta tutela? Responder con el censo, con las acciones que se deben tomar en adelante. Bueno, en una primera instancia se ordena primero que los datos que actualmente tienen, o sea, los que reposan el expediente, que fueron los que ya manifesté, tienen 2 días para enviar toda esa información a la unidad de víctimas que ahí se ve. Y luego de que hagan eso, tienen un lapso de 1 mes para poder hacer el censo completo, que es el que tienen pendiente de hacer desde hace 2 meses, y incluso en medio de la acción de tutela las entidades accionadas decían que no lo hacían porque vaya usted a ver la realidad y es que no les permitían entrar a los lugares que estaban justamente por zona roja, está el conflicto vivo allí, y esto es una muestra más de lo que usted ya decía preliminarmente al hacer la introducción de esta entrevista, y es que el Estado no tiene control de su territorio, no tiene control del mismo, y lo justifica justamente con las respuestas que da. Pero Mauricio además plantea algo que me parece muy delicado, y es que se podría llegar a declarar el estado de cosas inconstitucional en el departamento de Arauca. ¿Esto de qué dependería y sobre todo qué significaría para el actual gobierno del departamento? Y no solo para el gobierno del departamento, sino para el gobierno nacional, porque el hecho de declarar el estado de cosas inconstitucional, recordemos que en el país han habido varios casos, dos muy recientes, el caso de los niños y niñas Guayú de La Guajira, y muy recientemente el caso de las personas que se desmovilizaron del proceso de paz por todos los asesinatos que se está cometiendo contra ellos. Entonces sería un golpe fuerte a la autoridad del gobierno nacional, no solo del de Arauca, porque el de Arauca está prácticamente ya destruido, justamente incluso con las capturas que se ha hecho de exgobernadores y exalcaldes de la región por vínculos directos con estos grupos armados ilegales. Ahora, ¿de qué depende eso? El Tribunal Superior de Arauca fue muy claro y dijo, la vulneración a los derechos ya está, tanto así que la tuteló, pero él, como juez entre comillas inferior de la Corte Constitucional, dice, me abstengo de tomar la decisión declaratoria porque le dejo ese papel a la alta Corte Constitucional, y es en ella quien en estos momentos recae justamente el deber o la obligación, según sea el caso, de declarar el estado de cosas inconstitucional. ¿Eso entonces tendría que ser en una demanda aparte o cómo tendría que ocurrir o darse por parte de la Corte Constitucional el hecho de meterse a revisar lo que está pasando en Arauca y determinar si está o no el estado de cosas inconstitucional en este momento? Para este tipo de casos ya no hay una instancia nueva o una demanda nueva. La tutela ya se acabó aquí. ¿Qué pasa? Que la Corte de manera autónoma tiene la facultad de revisar las tutelas que lleguen a nivel nacional. Ellos de manera discrecional deciden cuál de ellas seleccionar. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? Los ciudadanos podemos enviar solicitudes muy respetuosas a la Corte Constitucional explicando los motivos por los cuales consideramos esta acción de tutela debe ser revisada por la Corte para que la seleccione y justamente declare el estado de cosas inconstitucional, que es lo que se está buscando y que prácticamente el tribunal ya lo reconoció, solo que no tomó esta última decisión, pues le dejó esa tarea a la Corte. Pero no es una nueva tutela, no es una nueva demanda, sino que la Corte se la envían, ella decide bajo su criterio si la selecciona o no. Es discrecional de la Corte. Incluso ya el juzgado envió esta tutela para que sea revisada por la Corte Constitucional. ¿Cuánto puede tardar la Corte en seleccionarla y en resolver de fondo si definitivamente allí en el departamento de Arauca se debe declarar un estado de cosas inconstitucionales? Efectivamente, ya se envió a la Corte, ahora como tú ves digital es súper sencillo, y más o menos en el lapso de 1 mes podríamos estar sabiendo si la Corte seleccionó este caso de tutela tan importante o no en favor de los menores de la región de Arauca. Joan, yo quiero que hablemos de la situación presente en el departamento de Arauca, porque de hecho por eso lo titulamos como está aquí abajo. Aquí dice, ¿y nuestra guerra qué? Porque llevamos ya por lo menos 7 días, ya casi 8 días, pendientes de una guerra pues que se está dando al otro lado del Atlántico y que bueno, tampoco es algo que deba dejarse de revisar porque es que estamos incluso al borde de una guerra nuclear que ojalá no pase. Pero ¿qué ha pasado en Arauca en estas últimas semanas? En esta última semana sigue la presión armada, en medio del paro armado del ELN se ha sentido más la tensión en la población. Háganos usted un diagnóstico, cuéntenos qué es lo que ha ocurrido en estos últimos días en donde de repente nos ha tocado cambiar un poco el foco a nosotros los periodistas. Pues justamente la situación está peor como inició en enero y de los hechos que generaron esta acción de tutela. Es más, para la revisión de la impugnación ante el tribunal,
tuvimos que allegar hechos sobrevinientes a los que ya se habían presentado a principio de año, que son las desapariciones y los desplazamientos que ya comentamos. Por ejemplo, tuvimos que reportar nuevos informes de la Procuraduría y posteriores de la misma Defensoría, donde manifestaban que se seguían recrudeciendo 3 aspectos importantes. 1, asesinato de líderes sociales. El número 2, se seguía aumentando el nivel de desplazados y no había zonas de albergues para estos mismos. Y tercero, el enfrentamiento entre los mismos grupos armados que ya conocemos, FARC, disidencias FARC, ELN y evidentemente pues las Fuerzas Armadas colombianas. Estos 3 elementos se han sumado a lo largo de estos 2 meses y ha generado incluso que el Estado pierda más, llamémoslo así entre comillas, porque jurídicamente no la pierde, pero entre comillas pierde soberanía sobre el mismo territorio. Y es lo que genera justamente esta situación como un gobierno de facto ilegal en medio de Arauca. Y ese análisis se hizo también en la sentencia de segunda instancia. Ha sido tan dramático que justamente tenemos que poner de presente nuevos hechos que se han presentado a lo largo de estos 2 meses y que fueron analizados. Se habla incluso de 2 reclutamientos ya reconocidos, pero hay amenazas de nuevos reclutamientos, o por lo menos en otros municipios los niños, niñas y adolescentes están siendo víctimas u objeto de estos grupos armados ilegales. Hasta el momento tenemos conocimiento de los 4 municipios que fueron los que se reportó justamente y por los cuales se originó esta acción de tutela. Evidentemente el reconocimiento se da por personerías que a lo largo del proceso van reportando estos 2 hechos. Tenemos el caso, como usted bien lo menciona, de 2 niños que ya se sabe está una grave amenaza de reclutamiento y ordena a las alcaldías, las personerías y al mismo ICBF hacer todo lo posible por restablecer los derechos de estos 2 menores. Incluso se pone de presente la situación de 4 o 2 menores de edad también en el municipio de Fortul, que fueron abandonados por sus núcleos familiares. O sea, los niños fueron dejados a su suerte justamente por el afán de tener que huir de su vereda hacia el casco urbano del municipio y fueron abandonados, imagínese usted, solos en las veredas. La familia tuvo que abandonar literalmente a estos menores de edad. Obviamente es muy dramática esa situación y frente a ello también se pronunció el tribunal dando las órdenes pertinentes al ICBF en especial y a la Defensoría Regional de Arauca para que tome cartas en el asunto. Y en lo que tiene que ver con la presencia de fuerza pública, abogado Joan, ¿esto ha mejorado? ¿Se nota más? ¿Está haciendo más presencia en las zonas más calientes del departamento, en las carreteras, en las vías? ¿O seguimos como hace 2 meses? Lo que se logra concluir del estudio del proceso de tutela y las respuestas que dan las entidades accionadas es que en un principio, con este famoso Comité de Seguridad o Consejo de Seguridad que se tomaron unas primeras acciones para bajarle un poco el nivel del enfrentamiento. Pero una vez pasa eso, inmediatamente el pico de violencia se incrementa prácticamente a la semana siguiente de que se da esta orden del Comité de Seguridad. Y hoy por hoy está completamente recrudecido el enfrentamiento entre grupos armados ilegales. Y es lo que incluso la misma Defensoría reporta también al tribunal, es lo que le informa al tribunal. Le dice, mire, vean, es que nosotros no podemos ni entrar a las veredas de esos municipios porque el enfrentamiento está vivo. Pues es Joan Rueda, el ciudadano que presentó esta acción de tutela que ahora tiene efecto porque obliga al Estado no solamente a completar o hacer el censo de los menores, de los jóvenes afectados por el conflicto en el departamento de Arauca, sino que además ofrecer garantías de protección para esta población vulnerable. Muchas gracias, Joan, por estar con nosotros en Sigue la W. A ustedes muchas gracias por ayudar a visibilizar esta situación. No abandonamos el Arauca, porque esa es nuestra guerra. Bueno, la que se vive en muchos lugares del país. Andrea escribe Lucas que no la vi, pues Lucas en el YouTube Live, ¿no? Que no la han visto, entonces que por favor, que es que tienen que ir a trabajar y quieren verla. No, pues gracias por conectarse a esta hora y que se vayan a trabajar, que pasen una feliz tarde, pero que además compartan con sus compañeros de trabajo el enlace de Sigue la W Digital. Eso. Mañana tenemos una cita a las 12 del mediodía. ¿En dónde, Paola? En W Radio, Juan Pablo, a través de todo nuestro sistema radial a nivel nacional, en Bogotá 99.9 FM y en YouTube y Facebook también. Pensé que iba a decir todas las ciudades y yo, ¿se la sabe? Pues, Paola, una mente prodigiosa. Mauricio, y a la 1 tenemos también nosotros una cita, ¿no? Sí, señor, sigue la W Digital a través de nuestros canales W Radio Colombia en Facebook y en YouTube Live. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros, por conectarse con la información, con las denuncias, con las historias que a usted le interesan. Sigue la W en digital.